Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Bien, y hoy traemos en la palabra de Dios, en el libro de los Hebreos, vamos a leer algunos versículos del capítulo 8. Pero antes, siempre les recordamos, denle a like. Comparta, ayúdenos a llevar la palabra, porque el Señor se sentirá complacido con todo aquel que comparta, se sentirá contento. Y usted quiere agradar al Señor, yo sé, igual que yo. Bueno, pues vamos entonces a comenzar en este momento leyendo en el libro de los Hebreos, el capítulo, o sea, más bien la carta a los Hebreos que envía el apóstol Pablo, en el capítulo 8, versículo del 7 al 13. Recuerden una cosa, fíjense, la Biblia está dividida en dos partes, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, lo que es el Pentateuco, lo que es el Nuevo Testamento a raíz ya del nacimiento de Jesús, más bien, no solamente del nacimiento de Jesús, sino de cuando Jesús, porque habla también del nacimiento de Jesús, desde que él nació, desde que fue María engendrada por el Espíritu Santo, contactada por el ángel de Dios para decirle que ella había sido escogida por ser una mujer limpia, pulcra, inmaculada, una mujer sin mancha, más que el pecado original, pero no podía tener el Hijo de Dios a través de inseminación de hombre, porque entonces no podría ser completamente Dios y completamente hombre, como fue Cristo Jesús, que ahora es nuestro gran abogado ante el Señor nuestro Dios. Bien, pues aquí está la carta a los Hebreos y vamos a leer a continuación en el nombre del Dios Trino. Dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reproduciéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es la palabra del Señor que está en la carta a los Hebreos que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 8. Y vamos ahora a pedirle al Espíritu Santo, ese sagradísimo Espíritu de Dios, que nos ayude a entender su santísima palabra. En el nombre de Jesús. A ver. Aquí el apóstol Pablo, en medio de esta carta que hemos tomado los versículos del 7 al 13, al 12, al 13, pues nos dice lo siguiente: porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.
¿A qué se refiere cuando dice que si aquel primero no fuese sin defecto? Sencillo, al pacto abrahámico, al pacto mosaico, mejor dicho, al pacto que hizo con Moisés y el pueblo hebreo cuando le entregó las tablas con los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Ese pacto, que ya hemos hablado en algunas ocasiones de qué aconteció con este pacto, es que el pueblo de Israel entendió muy bien lo que el Señor había enviado en los 10 mandamientos que le había otorgado al pueblo a través de Moisés. Y que ellos, quizás al principio, porque la palabra no refleja esto de que desde el principio no obedecieron. Entendemos que sí, que cuando ellos se dieron cuenta, incluso cuando Moisés bajaba con las tablas, las primeras, porque el Señor tuvo que hacerlas 2 veces. ¿Por qué? Porque cuando Moisés vino la primera vez, ellos ya habían construido a través de Aarón, el sumo sacerdote en aquel entonces designado por Dios, ya ellos habían construido un becerro de oro. Porque gente estaban impuestos a idolatrar, a adorar a figuras. Tener un Dios invisible, un Dios que nadie lo ve, para ellos no era como algo como tan común para este pueblo. Fíjense que desde los tiempos de Abraham y desde antes, venían haciendo ídolos de barro y de eso, de piedra y todo eso, como que eso eran sus dioses, hasta de madera lo hacían. Recuerdo Nacor, el hermano de Abraham, el padre de Lot, que hacía imágenes de ídolos, ¿entiende? Incluso lo comerciaba y trataba de conquistar a personas para que le compraran sus, ¿entiende? Entonces, el hombre, desde ese entonces, estaba acostumbrado a la idolatría, a simple y sencillamente rendirle tributo a una estatua que ellos mismos confeccionaban. O sea, por eso Dios decía que Él no quería figuras hechas de mano, siempre lo ha dicho, que no quiere figuras de mano para que adoren una figura. Adórenme a mí, que soy el Dios creador. No tienen que verme, solo sentirme. Por eso que los cristianos decimos que sentimos a Dios. Y es cierto. Cosa que mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha recibido el cambio, dice, pero yo no lo he sentido, yo no lo siento. Bueno, primero tiene que recibir al Salvador y que sus pecados sean perdonados, porque dice que Dios no toma en vasos sucios. Así que para que Dios entre a una habitación tiene que estar pulcra, limpia, sin ninguna mancha. O sea, y eso se trata del corazón. Por eso es que usted ve que a los cristianos nos dicen muchas veces locos, porque nosotros somos capaces de perdonar hasta lo que nadie le puede caber en la cabeza. Fíjense, yo le he puesto el ejemplo de el más grande evangelista de habla hispana que hemos tenido en el cristianismo, que lo fue Gigi Ávila. Gigi Ávila, puertorriqueño, pasó por la pena de que un maleante, porque la verdad hay que decirlo, le mató a su hija. Y él fue a la cárcel, lo perdonó, oró por él, y mientras estuvo en la cárcel, le ayudaba no solamente a que llevara el evangelio, sino que le ayudaba económicamente al que mató a su hija. Y cualquier persona incrédula o irrespetuosa de la doctrina cristiana
podría decir, pero son masoquistas. Pero es entonces, no, es que el Señor, si usted cree que el Señor le perdonó sus pecados, no hay pecado de ese tamaño, de este tamaño, de este tamaño. No, todos los pecados son iguales. Son pecados. Hasta con el pensamiento se peca, dice la palabra, y es así. Entonces, para culminar con el ejemplo de Gigi Ávila, él fue a la cárcel, perdonó al que mató a su hija, oró por él y le ayudaba al sustento. Eso lo hace el Señor. Porque el Señor dice, ven acá, si yo te perdono a ti, entonces tú no vas a perdonar a aquel. Pero que fue algo grande que me hizo, Señor, y cuán más grande que lo que tú has hecho desobedeciéndome tantos años y haciendo las cosas totalmente al revés de como yo te he ordenado, como casualmente lo hizo el pueblo de Israel en aquel entonces, cuando el Señor tuvo que mandar a Cristo Jesús a morir por nuestros pecados. Cuando aquí dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, oiga bien, se está refiriendo al pacto que había hecho. Porque después del pacto que él hizo con Abraham, que vio que muchos no lo respetaron, entonces, cuando sacó el pueblo de Israel de Egipto, le envió el pacto que él había hecho con Moisés para con el pueblo, en lo cual estaban los 10 mandamientos. Y de ahí se desprendían muchísimas otras acciones que debían seguir los del pueblo de hebreo y con ellos el mundo, ¿no? Pero bueno, al no darse esto, pues por eso es que el Señor dice, porque si el primero hubiese sido sin defecto, oiga bien, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque si hubiésemos respetado al Señor a través de la ley mosaica, no hubiese el Señor tenido que mandar a su Hijo a morir por nosotros. Pero ya hemos explicado en muchas ocasiones que el pueblo no llevaba los mandamientos como había de llevarlo, e incluso tenían la libertad de hacer lo que les diera gana durante un año, y al año era que iban a pedir perdón. Era fácil. Pero entonces vino la gracia que es en Cristo Jesús. Y escuchen esto, el versículo 8. Recuerden que estamos en el capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Y dice el 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Estaba previendo el Señor que había que hacer un nuevo pacto. Mire, esto es como los países que tienen, ¿cómo se llama? Pactos comerciales. Pero dentro de ese pacto hay uno que promete venderle sin pasar por los aranceles, los impuestos, libremente, libre comercio, el pacto de libre comercio, y a su vez a venderle al otro también sin impuestos. Pero ¿qué resulta? Que hay uno de los dos que está vendiéndole a otro país más barato que con el que tiene el pacto. Entonces, el que tiene el pacto dice, ven acá, esto no funciona. No conviene. Así que tenemos que hacer un nuevo pacto. Y esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Y el nuevo pacto, leo a continuación, pongan atención, dice, no como el pacto que hice con sus padres. O sea, se está refiriendo a Moisés y los que le antecedieron, a los que estaban ya en el tiempo de Jesús o posterior al tiempo de Jesús. Porque estas cartas fueron hechas después de la muerte de Jesús. Para las iglesias que Pablo fundó.
en la doctrina cristiana. Y por eso dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Oiga bien, el pacto que el nuevo pacto que el Señor está prometiendo, les está diciendo, no es como el pacto que yo hice cuando lo saqué de Egipto, o sea, de lo que acabamos de hablar, de las tablas de la ley que le entregó a Moisés. Dice, porque ninguno lo respetó, ustedes no respetaron ese pacto. Entonces voy a hacer un pacto que no es como aquel. Porque aquel pacto que hizo el Señor cuando sacó a través de Moisés el pueblo hebreo de Egipto, ese pacto no fue cumplido por ellos. Entonces el Señor no quiere que, mire, dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces por ello es que manda a Jesús a morir por nuestros pecados. Entonces, un día de esto vamos a leer la parábola de la viña, donde que es una tipología de Jesús, pero es precioso. Lo vamos a leer quizá en esta misma semana. Todavía quedan algunos días para finalizar, porque recuerden que los domingos lo que tenemos es la retransmisión de nuestro servicio en la iglesia a la que pertenecemos, la iglesia La Sinagoga de Passaic, New Jersey. Bien, pues leemos aquí en el versículo 10, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y a continuación dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, pondré en ellos, en la mente de ellos. ¿Cómo es la doctrina cristiana? En nuestra mente, el amor por los demás, la paciencia, la benignidad, el cambio radical de persona del mundo a persona entregado al Evangelio de Cristo, persona que propagamos el Evangelio a través de las naciones. Esa es la nueva doctrina que dice aquí el apóstol Pablo, que el Señor dice que impregnará en nuestras mentes para que nosotros no tengamos que decirle a nadie, tú no respetas la ley porque la ley tú la tienes en tu mente, debes respetarla. No es igual, dice, pondré mis leyes en las mentes de ellos. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea, lo que somos los cristianos, somos el pueblo de Dios. Porque el Señor ha penetrado en nuestra mente, que es el alma, en nuestro corazón, que es donde se cuecen los más grandes pecados, donde está la vida. Dice el Señor, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, no respetaron ninguno de los pactos que hizo el Señor con ellos. Ni el primero cuando Abraham, ni siquiera el de Moisés, pero aún muchos de ellos en los tiempos en que vino Cristo estaban tratando de forzar a los más débiles a que cumplieran con la ley mosaica, pero ellos mismos no cumplían. Les sigo. Y dice aquí, el número 11. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Oiga, esto tiene varias connotaciones, porque también el Señor nos impregnará sabiduría sobre su palabra.
en cuanto concierne a su palabra. Pero también ese pueblo escogido, seremos el pueblo que el Señor levantará cuando venga a buscar su iglesia. La iglesia de Cristo no se llama religión tal, ni la otra religión, ni lo que sé yo qué de los días, nada. La religión no existe para Dios. El que le diga yo soy de tal religión, dígale usted no existe en el redil del Señor. Usted no puede ser religioso, tiene que tener relación con Cristo. No seguir una religión, porque los que siguen religión están siguiendo algo en particular y no al Altísimo, el que nos creó y al que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Miren, y dice aquí, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. O sea, porque seré propicio a sus injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados. Es el gran premio que nos da el Señor cuando llegamos a Cristo Jesús. Él nos dice, no me acordaré más de tus pecados. Seré propicio a tus injusticias. Te perdonaré todos los pecados que haya cometido si jura que seguirás a Cristo Jesús, mi Hijo, el cual envié a morir por ti en muerte desastrosa, muerte de cruz, y el cual está sentado a mi diestra, y el cual, a través de él, tú podrás llegar a mí. Es una palabra extraordinaria de bendición y de gran esperanza que nos da el Señor. Este nuevo pacto que hace el Señor con nosotros es la relación con Cristo Jesús. Este nuevo pacto es la doctrina cristiana. Dios quiere que nos abracemos de la doctrina cristiana, que sigamos lo que Cristo dijo para que podamos estar con Él el día postrero. Pero seguir, no recibir a Cristo como nuestro Salvador en un momento dado y después olvidarnos de que Él existe porque somos salvos, siempre salvos. Mentira del demonio. Si usted escoge una falsa doctrina de que usted será salvo por toda la vida cuando usted llega a Cristo y lo confiesa como su Salvador, no, porque si así fuera van a ser igual que el primer pacto. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Decían ellos, me imagino yo en aquel tiempo, antes de Cristo. Bueno, llevar una ofrenda de sacrificio, un cordero de un año, un palomino, lo que fuera, dos tórtolas, cualquier cosa, cada un año, mientras al otro día de llevar mi sacrificio, yo puedo hacer de todo. Robar, fornicar, hurtar, mire, matar. Y no importa, todo eso el Señor me lo va a perdonar cuando yo vaya el año próximo. Ahí si tú te mueres después de cometer todos esos pecados, sin haber llevado tu expiación. Entonces ahora la expiación no hay que hacerla, ya Cristo la hizo por nosotros, ya Él se entregó en la cruz, ya Él dio su sangre por nosotros. Dice la palabra de Dios que no hay sacrificio sin sangre vertida, y ya Cristo vertió su sangre por mí y por ti. Qué lindo, ¿eh? Solo hay que confesar a Cristo como nuestro Salvador y Él abogará por nosotros ante nuestro Creador. Así que esa es la entrega de hoy de reflexiones bíblicas. No es religión, es relación. Cristo está ahí, esperando por ti. Alguien desea convertir su vida a la doctrina cristiana, ser un nuevo hombre, una nueva mujer, a través de Cristo Jesús. ¿Alguien? Pues repita conmigo. Señor Jesús,
estoy aquí a tus pies para pedirle a Dios que perdone mis pecados, que quite toda amargura de mi ser, que limpie mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y yo prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe junto conmigo, yo le felicito. Cuando todo esté en calma, que ya los templos puedan abrir, diríjase a un templo cristiano. Hable con el pastor, dígale, he recibido a Cristo como mi Salvador. Dígaselo con júbilo, lleno de alegría, porque es una gran noticia. Entonces el pastor le acogerá, comenzará a darle clase bíblica y usted estará listo para bautizarse, pero ya está en el camino del Señor. Entonces, así como nosotros hablamos la palabra de Dios a través de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, porque sin Él no somos nada, ni tenemos ninguna sabiduría si no es el Espíritu Santo que nos la da. Entonces usted será igual, pero necesitamos que usted lea su Biblia. Si la tiene físicamente, léala. Abra su Biblia, no la deje en el Salmo 91. Eso no salva ni sana a nadie. Ábrala desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted tiene que leer la Biblia. No hay desperdicio en la Biblia. No brinque de un capítulo a otro. Léalo todo. Y si no la tiene físicamente, bájela en su dispositivo móvil, que es gratis. Así es que es todo por hoy. Su amigo y hermano Rami Pérez les dice hasta la próxima. Que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.